Hola a todos, mi nombre es Delma Rosa Ruiz Muñoz. Soy estudiante de la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales. En el día de hoy, junto a mis compañeros Carlos Solano Camargo, Daniela Recuero Cogollo, Héctor Suárez, Cristian Bernal y Luis Urbano, estaremos abordando el tema fase de la eclosión. Esta fase se desarrolla entre el año de 1918 al 1935. Esta es una exposición de la materia Filosofía Contemporánea a cargo del profesor Eric Rubio. Hoy hablaremos de una de las fases que desarrolla la filosofía de la ciencia. Como sabemos, la filosofía de la ciencia desarrolla 5 fases. Mi grupo estará hablando de la fase de la eclosión. Esta se desarrolla entre el año de 1918 al 1935. En esta fase, además de abordar los rasgos que son prominentemente historicistas, se habla de la epistemología francesa y de los aportes más significativos del Círculo de Viena. Además de esto, se hablan de las causas por las cuales pudo haber surgido la crisis del positivismo. Se dice que esta crisis surge a partir del cuestionamiento de 3 pilares fundamentales, como lo son el reduccionismo conceptual, segundo el verificacionismo y tercero la distinción dicotómica que hay entre los enunciados que son analíticos y sintéticos. Bueno, antes de explicar las 5 fases que se desarrollan dentro de la eclosión o la fase de la eclosión, debemos explicar un poco acerca de lo que es la eclosión. La eclosión no es más que la manifestación o aparición súbita de un movimiento cultural. También puede llegar a ser la aparición de otro fenómeno que puede ser de tipo histórico o psicológico. Hola, soy Cristian Bernal Quintero y vengo a explicarles esta primera parte del tercer capítulo denominado o titulado como una fase de eclosión. Esta primera parte tiene por nombre una excepción francesa. Primero, decirles que esta fase de eclosión comenzó en los años 1918 y terminó en el año 1935. Es decir, terminó la Primera Guerra Mundial, comenzó la fase de eclosión y culmina justo 4 años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1935. Ok, bueno, en esta fase de eclosión ocurre un agente muy importante, y es que precisamente por eso, por ser importante, no puede ser pasado por alto o no puede ser olvidado, y es que esta excepción francesa no es más que un cambio o esa innovación, esa nueva llegada a lo que se conoce como la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, antes conocida, llega a la excepción francesa, el pensamiento francés, y hace muchos cambios. Es una innovación, una transformación. Ok, bueno, esta filosofía de la ciencia tiene un auge en los años 30 y finaliza ese auge a finales del siglo XX, es decir, hasta nuestros tiempos. Ok, bueno, tuvo una influencia también, tuvo gran relevancia en países de Europa Central, en países anglosajones, mientras que en otros países, en los demás países europeos y países de América, no tuvo tanta influencia, no tuvo el mismo impacto que en los que les mencioné anteriormente. Bueno, es muy importante destacar que en este tiempo de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y antecito de la Segunda Guerra Mundial, hubieron mentes brillantes, hubieron pensadores brillantes, con ideologías, pensamientos muy claros y precisos respecto a esta corriente. Entre esos podemos señalar a Jean Nicot y John Cavalier, ambos filósofos franceses, pero debido a una muerte temprana, debido a su muerte, esos pensamientos, esas ideologías claras respecto a la filosofía de la ciencia no pudieron ser materializadas o no pudieron ser cristalizadas en grandes o significativas escuelas. Y bueno, por ende, debido a su muerte, sus pensamientos no tuvieron una gran influencia como los demás. Bueno, en la epistemología francesa podemos observar que la nueva lógica de los métodos formales encontrados en la filosofía de la ciencia esboza una incidencia muy decadente, o mejor dicho, casi nula esa influencia, ya que ahora esta filosofía de la ciencia está fundamentada, está basada en una
perspectiva histórica, una perspectiva historicista. Es decir, que en lugar de hacer un análisis metodológico de las teorías científicas, tiene mucho más importancia, tiene mucha más preponderancia la perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque en Francia ahora, en esta época, se tiene mucho más en cuenta los caracteres literarios en los ensayos científicos, en lugar o en vez de examinar y sustraer el talante conceptual de este mismo. Ok, bueno, un gran ejemplo de esto, de esta transformación, de pasar de lo filosófico a lo historicista, es el filósofo Gaston Bachelard. Y es que a través de su obra titulada El psicoanálisis del fuego, él trata de entregar ciertos aspectos, ciertos aportes a la ciencia por medio de los aspectos poéticos e históricos. Yo les vengo a hablar ahora acerca del papel de la lógica formal. En el año 1918, Europa coloca como eje principal la búsqueda del conocimiento de los hombres, en este caso la filosofía como método de aprendizaje o método de estudio principal. Esto como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ya que esta dejó en Europa un caos político-social. En esta época, la filosofía tomó un rol más científico que histórico, cuyo objetivo principal era hacer del método científico y de sus teorías una institucionalización más formal para así poder llegar al conocimiento. En esto, la ciencia de las leyes y las formas del pensamiento, cuyo origen se remonta a Aristóteles, dice que la lógica formal es la que enseña a pensar acertadamente, observando cuáles son las reglas de identidad, las de no contradicción, las de determinación, las de demostración y las de consecuencia. Dicho esto, en otras palabras, si el pensamiento es contradictorio, incoherente o inconsecuente, no es posible ningún conocimiento científico, ningún razonamiento bien fundado y ninguna solución es valedera. Si el enunciado o argumento que se tiene es totalmente contradictorio o inconsecuente, así es que no se debe hacer ninguna contradicción lógica a condición, desde luego, de que el pensamiento lógico sea justo, ni en el análisis económico ni en el análisis político. Las leyes de la lógica formal, que sin las cuales no es posible ningún conocimiento, son universales, es decir, son comunes a toda la humanidad. Estas leyes lógicas son leyes objetivas que reflejan los fenómenos del mundo objetivo, de igual modo que el lenguaje. Estas leyes están a servicio de todos los hombres, sin distinción de clase, ni más ni menos que las reglas gramaticales. Bueno, con esto lo que quiero decir básicamente es que las leyes de la lógica formal son total y completamente iguales al lenguaje. Van hacia todos los hombres, es decir, van hacia todo el mundo. Estas no tienen ni pueden tener carácter de clase. ¿Por qué? Porque como mencioné en el ejemplo del lenguaje, si este tuviera distinción, los hombres pertenecientes a diferentes clases no podrían entenderse. Es decir, que las leyes y las reglas de la lógica formal son las que tienen el objetivo de llevar un proceso natural de pensamiento y de lenguaje entre todos los hombres. Esta nueva lógica formal y matemática que nace en Europa en el siglo XX tuvo un gran impacto de los científicos contemporáneos y a su vez tuvo grandes cambios en el lenguaje, como ya he mencionado anteriormente. Un ejemplo de esto se evidencia en los trabajos de los filósofos Moritz y Russell. Otro ejemplo también muy destacado que nos menciona el texto es el trabajo de Wittgenstein, llamado Tractus Lógico-Philosophicus, cuyo nombre en español es Tratado Lógico-Filosófico. En este libro, o en este texto más bien, de este filósofo se resume prácticamente en una frase, y es: la filosofía es crítica del lenguaje. Este libro es fiel muestra de una revolución literaria por parte de Wittgenstein en la filosofía. Su función es trazar un límite al pensamiento, quizás no al pensamiento, sino directamente al poder de la expresión, pues para llegar al primero se tendría que pensar por ambos componentes. De esta manera diferimos que no solamente cumple el papel único de una filosofía del lenguaje, sino que también supone una filosofía del ser puesto que constituye como condición necesaria al conocimiento del mundo. Con esto se quiere decir que la nueva lógica formal o matemática realizará un análisis crítico del lenguaje científico. Así, la lógica formal consta de 3 leyes que se oponen a la dialéctica, y estas son:
Bueno, ahora hablaré de las tres leyes. La primera ley. Esta ley se expresa mediante la fórmula de identidad, es decir, A es A. Esta ley lo que dice es que hay que determinar las cosas como son y que no se puede reemplazar por otra cosa. Es decir, lo que es y no tiene cavidad para otra cosa. La segunda ley es la ley de la no contradicción, es decir, A no puede ser A y no A la vez. Es decir, el análisis de los problemas no pueden contradecirse en sí mismos. Y la tercera y última ley es la ley que se basa en la exclusión de terceros, es decir, algo es A o no A, o sea, algo es o no es. Y pues con estas leyes y el lenguaje matemático que se sirvieron perfectamente para representar el papel de la lógica formal, aparte de que también se utilizaron el lenguaje matemático como la teoría de conjunto y la teoría de pruebas, así en lenguaje debía purificar y depurar la metafísica como ciencia, utilizando fundamentos los cuales tendrían que ser tanto conceptuales como metodológicos. Hola, buenas, mi nombre es Carlos Solano Camargo y pues hoy en esta ocasión voy a explicar sobre el tercer capítulo del libro de Ulises Moulis llamado El desarrollo moderno de la filosofía de la ciencia, en el cual en este tercer capítulo pues se trata pues el Círculo de Viena, ciertos aspectos importantes que pues marcaron esta corriente filosófica de la época contemporánea y algunos aspectos importantes que tienen que ver con sus miembros. Por lo tanto, pues partamos con una breve introducción, una contextualización del tema. El Círculo de Viena básicamente es un grupo cerrado de científicos y filósofos que, pues, impulsados por un mismo objetivo, establecen, pues, en primera instancia una filosofía de la ciencia. La doctrina fundamentada de este, pues, Círculo de Viena es, pues, está destinada al empirismo lógico. O también, pues, como he mencionado en el texto, el neopositivismo. Pero más allá, pues, de una investigación filosófica y científica dentro de la teoría del conocimiento y de sus investigaciones, también hay que resaltar, pues, sus incidencias en el área de las artes, como por ejemplo con el movimiento de Berghamp, y de igual forma, pues, aportes a la pedagogía germánica y también a la política con, pues, desarrollos llevados a cabo en el proceso socialdemócrata que se llevaba a cabo en la época de la posguerra. Dado así, pues partamos con los antecedentes que le corresponden a este Círculo de Viena. Cómo surgió toda esta corriente filosófica que, pues, poco a poco fue cimentando la investigación científica bajo la filosofía. Ya para el año de 1920, pues, existía, pues, una tradición filosófica que tenía, pues, un claro signo empirista. El precursor más importante que, pues, para este tiempo tomó este punto de partida de la investigación fue Ernst Mach, el cual nace en 1838 y fallece en 1916. Él sostenía, pues, que él mantenía una postura fenomenista, la cual, pues, se basaba, o él creía de que la ciencia, pues, solo funcionaba bajo fenómenos, o sea, pues, de hechos que se nos presentan por medio de la experiencia. Por lo tanto, de aquí, pues, se afirma que toda pretensión, pues, de alcanzar una realidad más allá de la experiencia es denominada como metafísica, algo que es muy rechazado por parte de los miembros del Círculo de Viena, y es un pilar fundamental de igual forma para sus investigaciones, las cuales son desmentir la metafísica, sacarla del proceso de construcción del conocimiento. Ya posteriormente podemos mencionar de que en 1895, pues, en la Universidad de Viena se crea, pues, la cátedra de la filosofía de las ciencias inductivas, y en 1922 esta cátedra primero es fundada por el mismo Mach, pero posteriormente es liderada por un personaje muy importante para el Círculo de Viena, el cual es Maurice Schnitzler, el cual nace en 1882 y fallece en 1936. Él, pues, es muy reconocido dentro de, pues, esta investigación, dado de que, pues, se le denomina como fundador del Círculo de Viena, el cual, pues, podemos mencionar de que básicamente su pensamiento se basaba
en que aquellos enunciados que pues no podemos comprobar bajo la experiencia o empíricamente son unos enunciados sin sentido y que pues además de esto puede ser un enunciado mal estructurado. Por lo tanto, no podemos llegar a la conclusión de que si es una verdad o una falsedad de su misma posición. Dado esto, pasemos ahora pues a aquellos personajes o personajes más destacados dentro de la ciencia filosófica que pues estructuró el Círculo de Viena. En primera instancia, pues, dentro de un conjunto de teorías científicas que pues se plantea el análisis de la teoría del conocimiento, pues surgen ciertas dudas que sirvieron pues para empezar a estudiar los análisis pertinentes para poder construir posteriormente una relación entre la filosofía de la ciencia y pues la construcción de ideas que pues se relacionen a la teoría del conocimiento. En primera instancia, pues, una pregunta lógica sería de pues, que cómo surge y se fundamenta el conocimiento. Y posteriormente, pues, fundamentar la pregunta con pues, cuáles son pues, los fundamentos de este conocimiento y sus métodos y leyes que la fundamentan para poder llegar a ser conocimiento como tal. Uno de los principales autores que pues, estructuran estas ideas es Rudolf Carnap. Rudolf Carnap es uno de los más importantes filósofos y científicos de la época contemporánea, de la filosofía contemporánea, y perteneciente al Círculo de Viena. Él pues fundamenta que pues argumenta de que la ciencia pues se encuentra en lo que él conoce como un proceso de fiscalismo. Y pues esta teoría pues nos ayuda pues a que entendamos la realidad a partir de la concreción. En su obra más importante, una de sus obras más importantes, La construcción lógica del mundo, él determina de que una reforma del objetivo de los anteriores filósofos que cuestionaron este mismo problema llega pues a la unificación de la conceptual del conocimiento empírico, a partir pues de datos sensoriales, purificándolos de toda pues o todo principio metafísico en sus procederes investigativos. Pasando a esto, pues, con la teorización del conocimiento científico, surge la necesidad, pues, de la unificación de las ciencias. Con ello, pues, hay que aclarar que, pues, al referirnos a la unificación de las ciencias es unificar la investigación empírica, que acompaña, pues, el surgimiento de la filosofía y la ciencia en un marco de conceptos que se unifiquen. Y, pues, más que unificar, pues, sus teorías, unifican sus métodos o los principios que, pues, estructuran una experimentación concreta y, pues, específica. Por lo tanto, los marcos conceptuales unificados marcan pues, una diferencia en los métodos y de igual forma en la unificación para establecer el sistema único de verdades científicas. Como objetivos finales podemos encontrar que básicamente pues, existen tres pilares fundamentales para el Círculo de Viena y sus investigaciones y de igual forma para la filosofía de la ciencia que pues, se estructura en esta corriente del pensamiento. En primera instancia encontramos el cientificismo, el cual pues son los procedimientos de las ciencias experimentales que son pues los únicos válidos. Con ello podemos relacionarlo pues con el sistema empirista, donde pues se niega, como lo mencionamos anteriormente, todo principio metafísico dentro de la teorización del conocimiento. Por otra parte encontramos el empirismo. Todos los conocimientos científicos pues se basan en la experiencia, por lo tanto pues es el único conocimiento válido para poder pues llegar a una concretación, una conceptualización básica y pues que sirva pues a la estructuración de la ciencia como tal. El naturismo, por otra parte, existe pues una negación hacia la pues realidad de cualquier ente pues experimental empíricamente. Esto pues quiere decir de que pues al rechazar todo método pues que no se aleje a la experiencia, pues no puede ser considerado como un conocimiento válido o que pues carezca pues que se fundamente en verdades. Dado así, pues esta es mi intervención, es mi explicación también sobre pues, este tercer capítulo y de igual forma pues espero
espero que haya sido concreto y pues que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy les vengo a hablar sobre el operacionalismo, un concepto que toma Percy Brickman, un físico estadounidense nacido en 1982 y muere en 1961, y él con sus discípulos toma una metodología de la ciencia parecida a la propuesta por los positivistas lógicos. Es reconocido Brickman por sus estudios e investigaciones en termodinámica. Según Brickman, la base empírica de una verdadera ciencia debe ser exclusivamente experimental, en el sentido concreto de las operaciones y las manipulaciones que podemos realizar y controlar intersubjetivamente. Desde el punto de vista, es natural proponer la introducción para toda la teoría que practica la categoría científica llamada definiciones operacionales, es decir, de los enunciados donde un concepto teórico queda determinado por una práctica. La práctica es determinada por operaciones realizadas por instrumentos de laboratorio. Es una metodología semejante a la reconstrucción del lenguaje científico propuesto por el Círculo de Viena. Inicios de la crisis. En la época no querían oír hablar lo que viene siendo el positivismo lógico ni el operacionalismo, pero gracias al nacimiento de la filosofía y la ciencia, este logra consolidarse, logra tener mayor alcance y valor que otras escuelas. Las ideas fundamentales del Círculo de Viena, estas fueron más que todo el empirismo, el método de la inducción, la unificación de las lenguas, también lo que viene siendo la abolición de la metafísica como ciencia, fueron puestas en dudas. Discusiones y objeciones que desembocaron poco después de la Segunda Guerra Mundial, y estas fueron sobre la estructura y las funciones de esta ciencia. Pero dejó de categorizarse realmente lo que viene siendo el positivismo lógico, aunque todavía mantenía algunos de sus orígenes. La crisis de este positivismo surgió más que todo por el ascenso del fascismo en Europa, el cual se consolidó a mediados de la década de los 30 en Austria, el cual desmotivó, por decirlo así, a este Círculo de Viena. El asesinato de Schlick a mano de un nazi repercutió en la migración por miedo a ser asesinados del círculo y sus emparejados a distintos países. Caso un poco característico es de Karl Popper, el cual no hacía parte, pero aún así participó en uno de sus debates y aún así tuvo que emigrar a Nueva Zelanda para luego después ir al Reino Unido. Con esto tenemos en mente como que se desplazó de Europa Central a Estados Unidos. En sí, centrándonos en lo que es la crisis del positivismo, fue el desarrollo de una discusión sobre la reestructuración de la ciencia, y esta fueron por dos, por decirlo así, que es el reduccionismo, que se relaciona con los conceptos, y el verificacionismo, el cual concierne enunciados empíricos, y también la distinción dicotómica, que habla sobre el enunciado analítico y el enunciado sintético, pero realmente no es tan, por así decirlo, denotada por los filósofos posteriores a la época. Muchas gracias, espero que les haya gustado lo expuesto y que hayan aprendido.